de Excel. Recordemos que hoy vamos a hacer pues dos lineamientos, ¿no? La primera parte vamos a seguir con el taller de Excel y en la segunda esencia vamos a realizar el ejercicio del módulo de la unidad número 1, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Listo, entonces, pues nada, vamos voy a quitar cámara y a compartir. Listo, recordemos entonces que estábamos aquí en la esencia del contar sí. Entonces estábamos hablando de que el contar sí era una herramienta que nos permitía tener, ya no vamos a trabajar como lo estábamos haciendo al principio con las funciones normales, que son funciones con respecto a un rango, sino ya tenemos diferentes elementos que son tanto rangos como argumentos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con argumentos es porque hay varios elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta en una función, ¿sí? Lo importante de esas funciones que nosotros tenemos, por ejemplo, como un contar sí conjunto. Entonces, nosotros nos podemos ayudar aquí es de la función y empezar a determinar cuáles son los elementos. Acordémonos que ese argumento de función o ese cuadro que nos aparece ahí, que eso se llama un cuadro de diálogo, ese cuadro de diálogo nos va a ayudar para que nosotros coloquemos o determinemos los elementos que están incluidos dentro de la función. Entonces, acordémonos que la función, como todo fórmula, empieza con un cero, perdón, con un igual o con un más. Entonces, ese igual corresponde a denos la respuesta y la función es dependiendo de lo que haga la función. Por ejemplo, contar si conjunto cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones. Entonces, acordémonos que habíamos hecho el ejercicio que yo decía, por ejemplo, del grupo de estudiantes, entonces, cuántas son mujeres y que tienen gafas. Entonces, tenemos dos condiciones. Primero, que sean mujeres y segundo, que esas mujeres tengan gafas. Entonces, cuando nosotros hacíamos esos criterios, tenemos un contar, pero bajo varios criterios que son los criterios de selección que nosotros determinamos. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es mirar el rango. Ojo, recordemos que el rango y el criterio tiene que ver primero. Si yo voy a contar cuáles son hombres y mujeres, tengo que mirar el rango. Es obviamente donde me diga cuáles son hombres y cuáles son mujeres, o sea, cuáles son aquí, por ejemplo, me dice la nacionalidad, entonces el rango que yo tengo que mirar es donde me aparece la nacionalidad y yo le digo que el criterio es que sea chilena. ¿Listo? Y en el otro me dice que el siguiente rango es que sean solteros. Entonces yo tengo que mirar cuáles son solteros, pero el rango es donde aparece su estado civil. Entonces hay que concordar las cosas, o sea, para mirar y para escoger el criterio, obviamente tengo que hacer una buena escogencia del rango. ¿Vale? Y estamos hablando de que estamos seleccionando pues los elementos que contiene una tabla. Entonces, estos son los ejercicios más sencillos y ayer veíamos esos ejercicios sencillos donde terminamos ya los rangos y ya empezamos a utilizar argumentos. Entonces, en la siguiente esencia que nosotros tenemos acá, cuando ya terminemos, bueno, también habíamos visto los ejercicios de validación donde nosotros teníamos una validación que es el ejercicio de tener en una celda y decirle a la celda qué es lo que yo quiero que en esa celda aparezca. Pues cuando yo le digo qué es lo que quiero que aparezca en esa celda, entonces le determino al valor qué es lo que quiero yo que esté en esa celda, ¿vale? Entonces, así yo hago la determinación, ¿vale? Listo. Eh, Vamos nosotros con la siguiente, que es el ejercicio como un poco más complejo, pero no quiere decir que más difícil, en el sentido en que nosotros utilizamos una función que se va a llamar el sí. Entonces nosotros, por ejemplo, si en el defecto que nosotros quisiéramos ayudarnos, por ejemplo, podemos seleccionar la función sí y obtener diferentes elementos de ayuda. ¿Por qué? Porque la función sí es un elemento que contiene muchos más argumentos. ¿Qué quiere decir que contenga muchos más argumentos? Lo vamos a ver acá con la ayuda que nos ofrece Excel. Es que nosotros, a veces, por ejemplo, nosotros nos levantamos y nosotros nos preguntamos, esta función tiene tres argumentos.
Una que es la prueba lógica, que es la pregunta. Bueno, voy a explicarla aquí. En el sí tenemos un elemento que se llama pues la prueba lógica. La prueba lógica es preguntarnos qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Pero cuando nosotros le damos una evaluación, la respuesta solo es o verdadera o falsa. Quiere decir que sí o no, o es o no es, o aplica o no aplica. Entonces, en este momento yo tengo un ejercicio donde a mí me dice el ejercicio si aplica o no aplica a la función. Cuando yo hago esa prueba lógica, tengo ese ejercicio directamente. Entonces, cuando yo voy a realizar una pregunta lógica, es, por ejemplo, si yo me voy, si suena el despertador, yo me hago una pregunta. ¿Tengo que trabajar? Solo tengo dos respuestas, sí o no. Entonces, si yo digo que sí tengo que trabajar, entonces cuando la respuesta es verdadera, pues entonces tengo que decir, apago el despertador, me levanto, me baño y me arreglo. Pero si yo me pregunto, ¿tengo que trabajar? No. Ah, bueno, eso quiere decir y ocasiona que yo pueda hacer otra cosa. Ah, bueno, quedo, sigo acostado otro rato, o me relajo un momentico, o me voy a poner a hacer otras cosas. Pero uno cuando se hace la pregunta, solo tiene dos respuestas. Aquí no existen las respuestas de tal vez, sí, puede ser, no. ¿Es o no es? Y en esta prueba lógica, o en estas pruebas lógicas que aparecen ahí en el sí, la mayoría de elementos o los elementos que se obtienen, pero acá, bueno, acá no me está como explicando muy bien. Bueno, listo. Cuando yo tengo esa operación lógica, voy a cerrar la cama, bien voy a verla directamente, que cuando yo tengo una operación lógica del sí, que yo la voy a utilizar, entonces voy a mirar mi ayuda de argumento. Entonces, recordemos que tenemos ya aquí ya hay tres argumentos, ya no hay uno nomás que es el rango, no hay otro, sino tenemos más argumentos, tres argumentos. Recordemos que los argumentos estarán separados, en este ejercicio estarán separados por punto y coma. Yo quiero que aprendan ustedes a leer y entiendan que ahí en ese sí, que es una función lógica, dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, me hago una pregunta, o sea, una prueba lógica, y recordemos que las pruebas lógicas son esas que nosotros vimos, o la mayoría de veces son esas pruebas lógicas que son mayor que, igual que, menor que, menor igual, mayor igual, donde las respuestas que nosotros teníamos en ese cuadro, voy a mirar a ver si lo puedo refrescar por acá en algún momentico, no lo tengo por ahí a la mano, no lo tengo por ahí a la mano. Vamos a ver si lo puedo conseguir por acá. No. No, no lo tengo ahí. Pero éramos donde teníamos las diferentes operaciones, ¿no? Entonces teníamos operaciones matemáticas, teníamos operaciones de referencia, que eran las pruebas que parecerían ser las mismas pruebas lógicas. Entonces ahí era donde nosotros nos preguntamos si aplica o no aplica. Listo. Bueno, no apareció por ahí, pero yo voy a hacer referencia a eso que se trabajó en ese momento. Entonces, cuando yo voy a resolver, entonces le digo, por ejemplo, el ejercicio me dice, vamos a volver a ponerlo un poquitico más grande para que lo leamos mejor. Dice, en la columna resultado, o sea, aquí en el resultado me tiene que aparecer muy bien, o sea, una frase. Acordémonos que, bueno, cuando yo tengo esas operaciones lógicas de sí, yo en la respuesta, o sea, en el verdadero o en el falso, puedo colocar o frases o realizar operaciones matemáticas. ¿Listo? En este ejercicio nos dice que lo que vamos a realizar es una frase. Vamos a colocar una frase que diga muy bien si el rendimiento es mayor o igual. Ojo, mayor o igual quiere decir que está incluyendo el valor 76%. Entonces, si es mayor o igual al 70%, entonces va a salir una frase que diga muy bien. O sea, cuando la función me aplique como un verdadero, va a ser muy bien. Cuando no aplique, va a ser dedíquese a otra cosa. Ojo, porque yo también me puedo preguntar en la mañana cuando me levanto. Yo me pregunté, ¿tengo que trabajar? Hago una cosa, pero yo al contrario me puedo preguntar, ¿tengo que dormir? ¿Hoy es domingo? Entonces, si hoy es domingo, pues no trabajo, descanso.
Entonces, dependiendo de la pregunta, vamos a saber qué es verdadero y qué es falso. Entonces, vamos a empezar a utilizar la función, entonces, más y la función es sí. Vamos a aplicar la función sí y vamos a utilizar nuestra herramienta de ayuda. Entonces nos dice que la prueba lógica, ¿qué es lo que nos dice que la prueba lógica tenemos que mirar? Que si el rendimiento es mayor o igual, miren que acá es sencillo, entonces yo le digo que si este valor, y como yo voy a arrastrar, no lo fijo, porque es una tabla que yo voy a fijar, entonces le digo que si es mayor, perdón, mayor o igual. Recordemos que cuando decimos mayor o igual, incluimos algún valor que esté en el 70. Ese valor es el 70, o sea, incluye ese valor. Entonces yo le voy a decir al 70%. No se nos olvide colocar la variable porcentaje. Entonces me dice, mire, ahí en el primer ejercicio me dice que ese elemento es verdadero. Lógicamente en el siguiente va a ser falso, en el siguiente, en el de 45 va a ser falso, pero en el de Diego va a ser verdadero. Entonces no me preocupo ahí del B2 porque sé que ese B2 lo voy a necesitar para poder arrastrar la función. ¿Listo? Entonces yo le estoy diciendo lo que me dice la frase. Si el rendimiento, que en este ejercicio es B2, es mayor o igual al 70, voy a colocar una frase que es muy bien. Ahí nos da una ayuda. Nos dice que esto lo tenemos que colocar en comillas. Si yo coloco muy bien, yo estoy dando cuenta que no me está mostrando nada. Pero si yo en esta instancia le coloco comillas para decir que es un documento de texto o que es una frase, miren que él inmediatamente me dice, ah, como la frase es verdadera, el valor verdadero es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. ¿Listo? Entonces, como es verdadera, esa es la frase que va a salir. Muy bien. Entonces, como resultado, acá abajo me aparece muy bien. Miren, acá me aparece muy bien. ¿Listo? Pero sin embargo, yo le doy la opción, porque como lo voy a utilizar para varias funciones, también le tengo que dar la opción si no cumple. Entonces quiere decir que si es falso. ¿Qué pasaría si es falso? Entonces aquí en el ejercicio me dice, de lo contrario, dedíquese a otra cosa. Entonces yo quiero decir, si no aplica, entonces yo voy a colocar, entre comillas, dedíquese a otra cosa. ¿Vale? Entre comillas nuevamente para que sea una frase. Ahí no me va a aplicar, no me la va a mostrar, porque esa primera es verdadera. Entonces, pero sin embargo, yo escribo la función como quiero que me sirva para todas las siguientes, porque ya en la siguiente ya no va a ser B2, sino en la siguiente va a ser B3, en la siguiente B4, en la siguiente B5. Entonces yo le voy a decir aceptar. Entonces, miren, en la primera me dice muy bien. Cuando yo arrastro, me va a decir que este que no aplicó, vamos a ver la función, vamos a ver la ayuda en la siguiente, me dice que si B3 es mayor o igual al 70, 60 nunca es mayor a 70, por consiguiente la frase es falsa y no me aplica, no me va a mostrar lo que dice en la verdadera, sino lo que aparece en la falsa. ¿Qué quiere decir? Dedíquese a otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando no aplica, o sea, cuando es falsa, hace una cosa. Cuando aplica, que es verdadero, hace algo. En esta primera opción, lo que estamos diciéndole al sistema es que en la verdadera me coloque una frase y en la falsa me coloque otra frase. Entonces, yo tengo dos opciones. Si es o no es, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar a aceptar y tengo las dos funciones. ¿Sí? Yo no quiero confundirlos, pero para mí es interesante que lo hagamos y nos hagamos la pregunta de otra forma. Yo sé que es de pronto complicarlo. Si lo tienen claro, ahí está la respuesta. Muy bien. Entonces la función ahí está identificada. Si B2 es mayor o igual al 70%, muy bien, y de que sea la control. Yo lo que quería decirles es que yo me puedo hacer las preguntas de otra forma. Entonces, cuando yo me pregunto cuando me hago la pregunta de otra forma, no quiere decir que la respuesta va a ser diferente. Yo me tengo que preguntar de otra forma, pero la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, en este ejercicio lo que yo voy a hacer es tratar de dar la misma respuesta, pero preguntándome de forma contraria. Hasta ahí yo sé que quedó claro. No quiero que se confundan. Voy a hacer otro ejercicio para que me dé la misma respuesta y utilizando la misma función, pero la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, al contrario, yo le voy a preguntar si
Pero la prueba lógica ya no va a ser que si ese valor, entonces que si este valor es mayor o igual, yo le voy a decir que si es menor. Entonces yo le voy a decir todos los valores que sean menores al 70%. Entonces es al contrario. ¿Qué pasa con los valores que son menores al 70%? Van a sacar una frase de dedíquese a otra cosa. Entonces invertimos la respuesta. Dedíquese a otra cosa. Y cierro las comillas. ¿Cierto? Y para el valor verdadero, que quiere decir que no cumple con que sean menores de 70, como no le coloqué menor igual, no lo incluyo. Y acá le coloco que cuando sea falso, entonces abro comillas, muy bien. Y yo me voy a dar cuenta que tengo la misma respuesta, pero mi expresión y mi pregunta fue hecha o realizada de diferente forma, por consiguiente los valores verdaderos y falsos son diferentes, pero la respuesta en el ejercicio tiene que ser la misma. Entonces, miren, muy bien, y arrastro, y efectivamente, dedíquese a otra cosa, ¿cierto? Entonces tengo dos expresiones que me van a dar la misma respuesta utilizando la misma función. Entonces, lo mismo, si yo, ya repito, perdón, si yo me levanto y digo, tengo que trabajar, me levanto, me baño. De lo contrario, me quedo dormido. A diferencia que si yo me pregunto, ¿tengo que dormir? Hoy es domingo, entonces me quedo a dormir. De lo contrario, me levanto y voy a trabajar. Y estamos utilizando acá sencillamente frases. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, este tema no, de pronto de la plataforma, ¿le podía preguntar algo? O ¿Cómo más así? tardecito. ¿Del ejercicio de la plataforma? Sí, no, es que lo que pasa es que pues ya colgué el taller 2, sino que Sí. estaba revisando el taller 3 y aparece como un documento en Word, pero es como un agendamiento de cita médica. Uy, bueno, yo sé que va súper adelantadísimo. Entonces, en el primer ejercicio, lo que nosotros vamos a... Déjame, yo aclaro de pronto en la siguiente escena cuando vayamos a hacer el módulo Ah, 1. cuando No se haga la importa. revisión, sí. Sí, pues no, pues sería como para validar porque sí se me hizo un poquito Lo que extraño. pasa es que cuando ya ustedes están viendo el módulo 3, ese ejercicio de Word es un ejercicio de formulación o es un ejercicio para hacer plantillas. Entonces es un Ah, poco vale, vale, diferente vale. a lo que nosotros manejamos. Es para hacer plantillas, usted tiene que hacer una plantilla y lo que les pide a el sistema es que hagan la plantilla, que Ah, listo, realicen la listo. plantilla. Listo. Esto fue. Pues, Vale. Bueno, entonces, bueno, ¿alguna pregunta aquí? Listo. Muy bien. Entonces, lo mismo vamos a colocar en color verde. Vamos a colocar en color verde y vamos a darle guardar. Listo. Vamos al siguiente ejercicio donde nos dice nuevamente, vamos a utilizar la función. Aquí vamos a utilizar la función sí. Entonces nos dice, si el valor vendido, si el vendedor, perdón, si el vendedor vendió más de 1000, o sea, más de 1000 acá, si fue más de 1000, entonces, miren, lo que uno hace en el ejercicio es, yo sé que voy a atrasar de la explicación, es que yo me paro acá, ¿qué era lo que hacía uno? Si él vendió más de 1000, entonces gana el doble. Entonces, ¿qué pasa? Yo miro acá, no vendió más de 1000, entonces le coloco el mismo valor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vendió 800, pues coloco el mismo valor, 1, 2. Y eso era lo que nosotros hacíamos manualmente. ¿Sí? Aquí vendió más de 1000. Entonces me dice que cuando vendió más de 1000, entonces coja este valor y lo multiplique por 2. Entonces, en vez de hacerlo de una forma manual, lo vamos a hacer de una forma casi automática utilizando funciones. Entonces, la pregunta es más sí, que es la función que estamos trabajando ahorita, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la ayuda, a colocarla acá, y vamos a decir cuál es la prueba lógica. Entonces, él me está diciendo que si la venta en este ejercicio, en esta primera columna, es que si esta es mayor, ojo, mayor, que si vendió 1000, no, no incluye, dice más de 1000, no me dice más igual, mayor, sino más de 1000, y escribo los 1000. ¿Listo? Esa es la pregunta. Que si el vendedor vendió más de 1000, ¿qué pasa cuando el vendedor vende más de 1000? Entonces me dice que tiene que ganar el doble, o sea, que el sueldo lo multiplique por 2. De lo contrario, le deje el mismo sueldo, o sea, de lo contrario, el mismo C4. ¿Sí? Entonces, lo que nos hace diferente, lo que nos dificulta a nosotros es seguir instrucciones, pero estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla. Entonces, la prueba lógica es que si B4 es mayor a 1000, entonces
lo multiplique por 2, o sea, el verdadero lo. Y de lo contrario lo deje igual. Entonces le voy a dar a aceptar y yo me doy cuenta que los valores que superan los 1000, o sea, estos, los multiplica por 2 y este lo multiplica por 2. Este 1000 no lo multiplicó por 2 porque no lo incluí, dije mayores. Y 1000 nunca es mayor a 1000, a no ser de que yo coloque mayor o igual, porque lo incluí. Entonces esa es la operación que nosotros manejamos con el mayor o igual. ¿Vale? Listo. Es súper sencillo. Entonces, aquí lo que hicimos fue que en la función de verdadero no realizamos o no colocamos una frase, sino lo que colocamos fue una operación matemática. ¿Vale? Entonces, esa operación matemática nos dice que cuando son más de 1000 por 2, de lo contrario, el mismo valor. Entonces, le vamos a dar a aceptar. Vamos a colocar en color verde y nuevamente pregunto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Listo. Vamos a continuar. Entonces, hay a la siguiente. Mire, ya vamos a acabar ahí. Entonces, aquí hay un ejercicio súper interesante porque me dice que el producto está categorizado y se descuenta un 5% si es A y un 10% si es B. Entonces, resulta y sucede que yo en el ejercicio solo tengo esas dos opciones, o A o B. Solo tengo A o B. Entonces, la respuesta es A o es B. Entonces, lo mismo, yo le puedo decir sí. Entonces, vamos a utilizar la función sí. Vamos a seguir utilizando la ayuda porque es importante seguirla utilizando. Entonces, vamos a tener acá la ayuda. ¿Y cuál sería la prueba lógica? Entonces, yo me tengo que preguntar que si este valor es igual, pero ojo porque lo voy a igualar a un valor que es un texto, lo tengo que colocar entre comillas A, no importa que sea mayúscula o minúscula. En el primer ejercicio me da verdadero porque esa categoría es A. Entonces, ¿qué pasa si es A? Entonces yo le voy a decir que el producto se le va a descontar el 5%, o sea, es menos el 5%. Entonces es el valor menos el valor multiplicado por el 5%. Esa es la ecuación que me dice descuéntele el 5%. Recordemos que el descuento del 5% es el valor menos el 5% del valor. El valor menos el 5% del valor. Nosotros aprendimos a decir menos el 5%, ¿no? Porque el 5% ¿de qué? Recuerden que la mamá le decía a uno, vaya, tráigame 5, ¿5 qué? 5 naranjas, peras, no, el 5%, entonces el valor descontado del 5% del valor. Y me dice que de lo contrario, recordemos que como solo tenemos dos categorías, o es A o es B, quiere decir que si yo tengo que hacer el ejercicio, descuento el 5%. De lo contrario, del valor, descuento el valor multiplicado por el 10%. O sea, el descuento del 10% del valor. El valor menos el 10% del valor. Lo que pasa es que acá solo tengo dos categorías, o A o B. Si es A, el 5. De lo contrario, porque sé que va a ser B, pues le doy el. Esto si aseguramos que solo son esos dos términos. Miren que acá en el ejercicio solo tengo esos dos términos. ¿Qué pasará si yo a una función A le coloco un valor ahí diferente? Pues me le va a descontar el 10%, porque es diferente de A. Cuando es A, cuando es A, sí me le descuenta el 10%. Pero, por ejemplo, tengo acá el B, pero si coloco otra frase, me lo deja igual porque le estoy diciendo que si es A o es B. Entonces, acá tendría que asegurarme con un validador, por ejemplo, con un validador, datos, eh, datos, validación. Recordemos que vamos a validación, vamos a lista y le decimos que los orígenes A, punto y coma, B y le digo aceptar. Quiere decir que yo solo tengo respuesta A, B. ¿Qué pasa si yo coloco otro valor? Me va a decir que hay un error. Entonces yo solo tengo valores o A o B y me sirve el ejercicio. Más adelante, aquí vamos a ver opciones con A, B, C, porque sí se puede realizar cuando tienen varias opciones. ¿Vale? Listo. Entonces en el ejercicio que acabamos de realizar, o es A o es B. Y cuando es A, descuenta el 5%. Y cuando es B, o sea, cuando es A, descuenta el 5%. De lo contrario,
descuenta el 10. ¿Listo? Bueno, vamos ahí como súper. Cualquier pregunta, queja, reclamo, sugerencia, pregunta o felicitación, ¿no? Hoy están callados. Bueno, No, pues me encanta porque por lo menos hoy asistieron. Eso está bien. Así estén callados, pero eso está bien. No sé, voy a preguntar. ¿Alguien no ha ingresado a la plataforma? Porque pues como la vez pasada me hicieron el reclamo de que era que yo no había entrado. Mm, No, no veo que nadie. Ahí ya mandé el link, envié el link. Ya, perfecto. Listo, continuemos. Entonces acá tengo una función nuevamente. Estamos trabajando con el sí. Y me dice el sueldo de un vendedor será 1000 más la comisión. Y la comisión se calcula dependiendo de este valor. Hasta 100, 10%. Y mayores a mayores de 100, obviamente, y mayores el 20%. Entonces, si el vendedor, si el vendedor, el sueldo del vendedor será 100.000 más la comisión, o sea, más el 10 o el 20%. Miren que acá hay un ejercicio súper interesante. Entonces vamos a realizar la función. Sí. Y la prueba lógica, ¿cuál sería? Mirar que si estas ventas, vamos a utilizar la ayuda para aprender, si esas ventas son menores que 100, o sea, hasta 100, por eso dice hasta 100, pero ese hasta 100 puede incluir el 100. Entonces podemos decir menores o iguales a 100. ¿Qué pasa cuando las ventas son menores a 100, o sea, hasta 100, porque el 100 lo incluye? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger los 100.000 y le vamos a adicionar, ¿cierto? Le vamos a adicionar, el sueldo del vendedor será más la comisión, más la comisión, que son los 100.000 multiplicados por el 10%. Si yo utilizo el valor que está acá escrito, recordemos que ahí sí lo tengo que fijar. De lo contrario, o sea, cuando el valor, cuando las ventas superan esos 100, entonces son los mismos 100.000 más los 100.000 multiplicados, pero ya no por el 10%, sino por el 20%, y lo fijamos para que cuando yo vaya a arrastrar estos dos valores no se me, porque son elementos de referencia que están ajenos a la tabla. Yo puedo colocar ahí el 20%, puedo colocar el 10%, no importa. Y le doy aceptar. Entonces, los valores están definidos. Esta persona que vendió más de 100, 120. Este 100 no, porque llegó hasta 100, entonces solo tiene el 10%. Pero las personas que superaron el 10%, su sueldo va a ser 120.000. Entonces, des en cuenta que yo tengo una función y hago una pregunta y lo único que tengo. Esta función se puede resolver un poco más sencilla si no es necesario de hacer operaciones matemáticas, sino hacer una operación con una frase. ¿Y cómo lo haría yo? Vamos a hacer ahí el ejercicio, repetir. Le digo mayor que sí. Entonces le digo sí, este valor, vamos a utilizar la ayuda. Si ese valor es, habríamos acordado de que menor o igual a 100. Entonces, en el valor verdadero, ¿qué pasa si yo tengo un sueldo y le voy a colocar el 10%? Pues yo ya sé que el valor que voy a tener son 110.000. No más, coloco el número. Que si ya tiene más, pues 120.000. No es necesario ni siquiera hacer la operación porque yo sé que el 10% más 100.000 más el 10% de 100.000 son 110.000. Y 100.000 más el 20% de 100.000 son 120.000. Y le voy a aceptar y tengo una respuesta directa. Y esta la misma operación, ¿vale? Entonces, dependiendo. ¿Qué pasa? Que dependiendo, porque ustedes pueden hacer operaciones, aquí si yo modifico esto y le digo, no, les voy a dar ahora el 15%. Entonces, si yo modifico, me modifica la que tiene formulación, no la que hice de forma directa. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta si los valores se van a modificar, si las comisiones las vamos a modificar, si son variables o son de referencia. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos ese ejercicio.
Listo. Aquí me detengo una gotica y le pregunto nuevamente. ¿Alguna pregunta? Vamos a interactuar una gotica. ¿Hoy están callados? Nada. ¿Están bien? ¿Sí está bien el ejercicio? ¿Sí están entendiendo? Sí, profe, pues las demás personas, pero sí. Era lo que le Ah, decía, profe, de pronto todos están callados, pero es por lo del tema de los micrófonos. bueno, vale. Listo. Gracias, Javier. Gracias por la aclaración. Listos. Entonces, continuemos con el ejercicio. Entonces, nuevamente ya la colocamos en verde. Y resulta y sucede que acá nos vamos a complicar un poco más. Cuando nosotros tenemos un sí, cuando tenemos la función sí, nosotros tenemos un elemento, o cuando las funciones, utilizamos una función, nosotros podemos utilizar funciones combinadas. ¿Qué es eso de funciones combinadas? O sea que yo puedo colocar una función dentro de otra función. Entonces, a veces, miren, yo les hago el ejemplo. Yo, por ejemplo, entro al banco. Yo entro al banco y la primera pregunta que me hago en el banco es, ¿soy cliente del banco? Porque tengo que hacer las diferentes filas. Entonces, ¿soy cliente del banco? Entonces, si mi respuesta es sí, sí soy cliente del banco, bueno, entonces voy, hago la fila preferencial y pare de contar. No me vuelvo a preguntar. ¿Sí? Pero si mi respuesta es falsa, o sea, no soy cliente del banco, entonces veo otras dos filas, entonces en ese momento me tengo que preguntar, tengo discapacidad, soy mayor de edad, estoy embarazado, embarazada, entonces me tengo que... O, de lo contrario, pues si aplica que sí, entonces hago la fila de embarazado o de discapacitado o de mayor de edad y la hago. De lo contrario, hago la otra fila. Entonces tengo tres respuestas, pero solo le voy a aplicar a la que me pregunta. Cuando me pegó la primera pregunta, entonces lo que hago es que en la falsa, en la que no aplica, vuelvo otra vez y me hago otra pregunta. Entonces, cuando yo hago este ejercicio de menor a 12, entre 12 y 18, yo no voy a colocar menor igual mayor entre 12 o igual a 12 o mayor que... No, yo voy a hacer un ejercicio de relación. Esta función es muy larga y la voy a explicar despacio. Entonces, cuando yo tengo esa función, sí, voy a utilizar la función sí. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a utilizar esa función sí, me voy a hacer una pregunta. Aquí no nos va a servir mucho la ayuda lógica porque va a haber una sí, un sí, una función sí, dentro de la función sí, dentro de la función sí. O sea, combinadas. Voy a combinar funciones. Entonces, la primera pregunta es que yo le digo, ¿qué es lo que me dice la primera función? Que si son menores a 12 va a salir una frase que diga menor. Entonces, cuando este valor sea menor que 12, miren, ahí está la prueba lógica, punto y coma, que me saque qué pasa cuando son menores a 12. Entonces voy a colocar una frase que se llame menores y cierro comillas, punto y coma. De lo contrario, ok, ahí yo ya sé que todos los elementos o todos los valores que sean menores a 12 salen con un cartelito que se llaman menores. Desde que ya sea menor, ya no se vuelve a preguntar ni pasa nada. O sea, ya de una vez sale con el cartel menores. Pero resulta y sucede que en el primer ejercicio 18 no es menor que 12. Entonces ahí me tengo que volver otra vez a hacer la pregunta y vuelvo a tener a colocar otra función que es sí. Y la vuelvo a seleccionar. Entonces, en lo falso, o sea, cuando no aplica la primera prueba lógica, me vuelvo a hacer otra pregunta que la prueba lógica sería que si este valor es menor ¿a qué? A 18. A 18. ¿Por qué? No importa, porque yo ya sé que los que están menos de 12 ya salieron con el cartel. Entonces quiere decir que de 12 a 18, que es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Yo ahorita les explico a ver cómo funciona. Miren, voy a hacer el ejercicio. Yo tengo 5. Entonces, si tengo 5, cuando me hago la pregunta, la primera pregunta, yo ya salgo con el letrero de menor. Tin, salgo, sale de la fila. Pero si yo tengo 13, entonces me pregunta, ¿soy menor a 12? No. Pero en la siguiente pregunta me dice, usted es 13, ¿es menor a 18?
Sí. Ah, bueno, entonces le voy a colocar la otra frase, que la otra frase es joven. Entre comillas, joven. Cierro comillas. O sea, ya tengo los que están entre 12 y 18. Ya anulé todos los que son menores a 18 y menores a 12. Cualquier valor que esté menor a 18 y lógicamente menor a 12 ya tiene su etiqueta. De lo contrario, vuelvo otra vez y me pregunto, sí, entonces tengo valores, funciones combinadas, que si este valor es menor y el siguiente valor está acá en 35, entonces punto y coma. La frase, ¿cuál sería? Adulto, 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 cierro comillas. De lo contrario, vuelvo otra vez y me pregunto por qué tengo otro valor. Entonces, que si este valor es menor a 80, entonces aquí va a pasar, entonces, ya, punto y coma, la frase verdadera. Entonces, en la verdadera le voy a colocar la frase de mayor, mayor, cierro comillas. Entonces, ¿qué pasa? Ya los menores de 12 salen con menor. Entre 12 y 18 salen con joven. Entre 18 y 35 salen con adulto. Ojo, entre 35 y 80 salen como mayor. Y me dice al final que si los mayores de 80, pues yo ya ahí no tengo que volverme a preguntar porque sé que si no aplicó ninguna de esas, sí, no es menor a 12, sí, no es menor a 18, sí, no es menor a 35 y si no es menor a 80, quiere decir que aquí yo ya puedo tener la última respuesta, es decir, que la última respuesta sea entre comillas, adulto mayor. Y cierro comillas. Ojo con este ejercicio, recordemos que cada que abríamos un sí, abríamos un paréntesis. Entonces al final hay que cerrar paréntesis de color morado, cerrar paréntesis de color rojo, cerrar paréntesis de color negro. ¿Listo? Y yo tengo una función que es extremadamente larga, pero me va a servir para toda la tabla. Y le voy a dar enter. Ah, creo que hay un error. Ay, ¿qué me? ¿Ve? ¿Dónde me sale? Ah. Ve, aquí es una frase. Si es menor, entonces es mayor. Mayor, cierro comillas. Listo. Ah, mayor, cierro comillas. Nuevamente. No sé por qué me salió. Seguro se me digitó alguna tecla. Ah, buen punto. Perdónenme. Lo que pasa es que aquí en esta se me olvidó, perdón, el error. Sí, menores, sí, menores, sí, menores. Aquí me falta la función lógica de sí y abro paréntesis. Entonces, ahora sí, perdón. Si son menores a 12, menores. Si son menores a 18, jóvenes. Si son menores a 35, adultos. Y en la última, si son menores a 80, mayor. Me haría falta entonces al final un paréntesis. Qué pena. ¿Listo? Entonces, los menores a 12 salen con menores. Cuando es un valor, por ejemplo, 13, entonces no es menor a 12, pero si es menor a 18, entonces joven. 22, no es menor a 12, no es menor a 18, pero si es menor a 35, adulto. 50, no es menor a 12, no es menor a 18, no es menor a 35, pero si es mayor a 18, mayor. Y los que tienen 90, no es menor a 12, no es menor a 18, no es menor a 35 y no es menor a 80, entonces adulto mayor. Y le voy a dar enter y yo lo único que tengo que hacer aquí es correr y ya tengo 18 adulto, 5 menor, 90 adulto mayor, 30 adulto, 38 mayor, 70 mayor, 14 joven. Entonces ya tengo ese intervalo cuando tengo elementos o diferentes pruebas de la función sí. A ese es más difícil. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces nosotros hacemos ese ejercicio así. Listo. Entonces vamos a colocar en verde y vamos a guardar. Listo, ya vamos a, entonces entramos a la última. Entonces resulta y sucede que la última se va a parecer a la que acabamos de aprender.
porque aquí vamos a tener relaciones A, B o C. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio súper sencillo. Entonces la pregunta sencilla es más sí. ¿Qué es lo primero que me tengo que preguntar? Que es igual a la anterior, que si esta categoría es igual a A, o sea, abro comillas, A, cierro comillas, ¿qué pasa cuando esa función es igual a A? Entonces, el 5%. Entonces, coja este valor y descuéntele el 5%, o sea, menos ese valor multiplicado por el 5%. De lo contrario, pregúntese si es categoría B. Entonces, que si ese valor es igual a B, entonces va a realizar el descuento del valor, va a descontar el valor multiplicado por el 10%. ¿Qué pasa ahí? Que solo tenemos valor A, B o C. Entonces, ahí yo ya podría, ahí podría terminar y podría decirle que listo. Si no es ni A ni es B, entonces en la última, pues obviamente tiene que ser, que es el valor menos el valor multiplicado por el 15%. Ahí yo podría terminarlo y cerrar paréntesis 1, cerrar paréntesis. Ah, yo como que cometí otra vez el mismo error. Aquí se me olvidó colocarle el sí. Sí, abro paréntesis. Entonces, si el valor es A, descuéntele el 5. De lo contrario, si el valor es B, descuéntele el 10. Y si no es ni A ni B, descuéntele el 15. Y cierro el último paréntesis y tengo el ejercicio. Entonces, tengo los criterios de A, B o C. ¿Cierto? Tengo esos criterios de A, B o C. Tengo los tres criterios que manejo. Pero resulta y sucede que pasa lo mismo con A, B o C. Entonces, si yo coloco en el C otro valor diferente, pues el valor me lo va a mantener porque yo no le dije ni es A, ni es B, ni es C. Pero yo aquí en esta función, yo a veces les digo a los muchachos, les digo, pues hagámoslo de otra forma. Hagamos la misma función, pero aquí a lo último quitemos toda esta parte y preguntémoslo. Volvamos al punto y coma. ¿Qué pasa si no es A ni B? Entonces volvámonos a preguntar al sistema si ese valor es igual a C, si ese valor, perdón, si este valor es igual, abro comillas, C, entonces quiere decir que si es A, el 5%, si es B, el 10%, si es C, entonces me va a decir que la función lo que tengo que hacer es el precio multiplicado por el 15%. Bueno, entonces al final le voy a colocar algo diferente de lo que me dice ahí. Ahí me dice que si es A, el 5, si es B, el 10, si es C, el 15%. ¿Qué pasa si en lo que yo estoy haciendo? Sí A, sí B, pero le coloqué al final un sí C. Entonces me está esperando la versión falsa. Entonces yo le voy a colocar una cosa de que si no es ni A, ni B, ni C, voy a colocar una frase que le diga, no sé, no es categoría, no es categoría. Y cierro comillas. Así. Entonces, cierro el primer paréntesis, el segundo y el tercero. Enter. Ah, creo que se reúne de más. Control Z. Perdón, no me lo vaya a borrar. Bueno, me lo borro. Tengo que volverlo a preguntarle si, abro paréntesis, este valor es igual, abro comillas, C, cierro comillas, punto y coma. Entonces, cuando es C, entonces es el valor menos el valor multiplicado por el 15%. De lo contrario, entonces vamos a colocar una frase que es no es categoría. No es categoría. Cierro comillas, cierro paréntesis, 1, 2, 3. Listo, son 3. Entra. Entonces, ahí en ese ejercicio y en esa novedad me va a quedar exactamente igual. O sea, no voy a ver el cambio. ¿Qué va a ocurrir o cuándo voy a ver el cambio? Cuando yo coloque un valor que sea diferente a A o a B o C, entonces yo le puedo colocar F. Entonces cuando yo coloque el F, que no es ni A, ni B, ni C, me va a colocar un ejercicio de no es categoría. ¿Sí?
Entonces yo puedo jugar con esos elementos. En el anterior lo que hice era que si no me aplicaba, pues validaba para que no me colocara. Pero aquí me está diciendo no es ni A, ni B, ni C. Entonces no es categoría. Entonces yo puedo colocar, irle colocando y seguir colocando diferentes elementos al criterio. ¿Vale? Entonces, ese es el ejercicio y ahí ya culminamos con el ejercicio de sí, de funciones, de la función sí. Hay diferentes y existirán otras funciones que son un poco más complejas. Miren, ya terminamos nuestro Excel de taller. Es un Excel de taller que utilizamos para aprendizaje y para que se dieran cuenta que el aprendizaje lo hicimos como en forma secuencial, de poco a poquito, y fuimos aprendiendo diferentes elementos. Entonces, hasta este momento yo sé y les pregunto que si tienen alguna pregunta, duda, queja, reclamo, inquietud, sugerencia o felicitación. Profe, pues me parece bueno el taller, la Súper. estructura como el tema de la conversión de unidades. Son como casitos pequeñitos pues, que uno va viendo y que va relacionando con el trabajo también. Muy bien, Javier, Parece es bueno. exactamente ese el ejercicio y que va uno como que aumentando la habilidad, la agilidad y va mejorando uno el conocimiento. No, y el conocimiento se mejora, la habilidad se mejora y el desarrollo lo mejora y de pronto uno ya empieza a ver la puntualidad. Y lo que yo les decía a ustedes son ejercicios reales, son ejercicios que en realidad existen y ustedes pueden utilizar ese taller para cacharrear, subir, sumar, hacer diferentes opciones o diferentes ejercicios. ¿Listo? Entonces ahí tengo ahí que la pregunta las preguntas que ustedes quieran. Listo. ¿No? Listo. En este momento, entonces ya creo que no hay ninguna pregunta, voy a detener grabación.